Hola muñecos, ¿me echabais de menos? Ha pasado cierto tiempo, pero al final he vuelto. Después de un tiempo de vacaciones, bueno, vacaciones los cojones, porque aquí siempre hay que buscarse el pan. Doy el callo por dinero. Pero después de estar un tiempo fuera, YouTube, tu llama es un candor que sigo en una oscuridad eterna. Pero bueno, en fin, a lo que venimos muñecos. Goodfellas, Los Buenos Muchachos, o Uno de los Nuestros, de 1990, dirigida por Martin Scorsese, supuso un aire fresco, en muchos aspectos, al género de gángsters. Tan viejo como la propia historia del cine, el género tuvo uno de sus pináculos con El Padrino, de Francis Ford Coppola, y un revisionado contemporáneo con Scarface, de Brian De Palma. Pero cuando se podría pensar que el género no podía dar más de sí, dominado principalmente por el clasismo y el preciosismo visual clásico, Scorsese golpeó la mesa y nuestras caras, con una película que, hasta cierta forma, volvería a alterar los cimientos de un género tan antiguo como intrigante. Su importancia sería capital en el cine, en la propia filmografía de Scorsese y en diferentes medios posteriores. No os preocupéis, tocaré todos esos temas. Por lo tanto, aquí presento 30... Bueno, Internet está lleno de vídeos de 30 curiosidades y quiero cambiar, así que lo voy a dejar en... 27, sí. 27, sí. Me gusta ese número, así que os dejo 27, más o menos, curiosidades de Goodfellas. ¿27? El personaje de Henry Hill, interpretado por Ray Liotta en la película, fue una persona real que perteneció a la mafia e inspiró la novela Wise Guy, del periodista Nicholas Pileggi, quien escribió el libro tras muchas conversaciones con él y que narraba su vida real dentro del mundo de la mafia, vida a la que posteriormente renunciaría para entrar en el programa de protección de testigos y delatar a la familia y sus miembros. Lamentablemente ambos, tanto Henry Hill como Ray Liotta, han fallecido. Hill en 2012 y Ray Liotta en el año 2022. Liotta fue un actor de larga carrera en Hollywood, interpretando todo tipo de personajes, aunque destacaría principalmente interpretando a psicópatas y que siempre será recordado por su fría mirada y por su particular voz. Nunca te olvidaremos, Ray. La canción Death Wish, de la banda de rap Compton's Most Wanted, usa un sample de una línea de la película, frase que podemos escuchar a lo largo de la canción, junto a una línea de Scarface y el grito de Mary Elizabeth Mastrantonio. En el año 2006, en la televisión británica, fue posible ver un documental sobre la vida de Henry Hill, ya salido de prisión y con él mismo como parte de la producción. En él, cuenta tanto anécdotas de su vida real como otras relacionadas con la producción de la película en 1990. Una de las más divertidas es que Robert De Niro llegó a llamarle en una ocasión hasta 8 veces en un día con el fin de imitar mejor al personaje de Jimmy, amigo personal de Hill durante sus días de mafioso. Cosas como cómo untaba el ketchup o cómo sujetaba los cigarrillos fueron solo algunas de las cosas que De Niro pretendía imitar a la perfección de la persona real. De Niro y el método. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Nicholas Pileggi, guionista también de la película, fue un periodista y escritor que sentía gran devoción por el mundo de la mafia y que gracias a su formación periodística escribió sendos artículos y varios libros sobre el tema. Los más importantes son Wise Guy, en el que se basaría para realizar la película de 1990, que después cambiaría su título por Goodfellas, y también Casino, sobre el mundo del juego en la ciudad de Las Vegas, posteriormente también llevada al cine por la misma dupla, Scorsese en la dirección y Pileggi en el guión. Como curiosidad adicional, Nicholas Pileggi estaba casado con la guionista y directora Nora Ephron, quien ayudó en la escritura de los libros de Pileggi y se inspiró para escribir la película My Blue Heaven, con Rick Moranis y Steve Martin, dirigida por Herbert Ross, que tomaba el título de una canción de Fats Domino, y cuya trama estriba también alrededor de mafiosos en el programa de protección de testigos. Lanzada un mes antes que Goodfellas, ambas películas comparten su génesis, ya que Nora Ephron la escribió a lo largo de las mismas sesiones de Pileggi y Henry Hill, renombrado, eso sí, como Vinnie Antonelli para esta película. Up yours. La película, a diferencia de otras muchas en la historia del cine, no posee música original o incidental,
Ninguna partitura fue compuesta para la película, sino que Scorsese, haciendo gala de una melomanía exquisita, utilizó solo canciones originales de la época para ambientar la película, siendo en total alrededor de 43 canciones elegidas por el mismo Scorsese, cuyos géneros varían desde el pop, el rock y hasta el punk. Scorsese volvería a repetir la jugada en la más redonda, en mi opinión, Casino, película cuyo rango musical es aún más variado y con escenas gloriosas en los que la música se apodera de la escena totalmente. Sí, lo reconozco, me gusta mucho más Casino, pero esta no deja de ser una maravillosa incursión en el género de gángsters por parte del director. Scarface. Si bien el género de gángsters es tan viejo, casi como la propia historia del cine, este durante años estuvo muy emparentado con otros géneros como el noir o el expresionismo alemán. Sí, lo he dicho bien. Os dejo arriba mi vídeo anterior en el que analizo la figura de la víctima y la femme fatal usando la película Laura, así como una pequeña relación entre el cine negro americano y el cine expresionista alemán. Esta hibridación la podemos ver llegar a cotas muy altas en El Padrino de Coppola, por ejemplo, demostrando que puede ser un género incluso de gran presupuesto, si es que podemos considerar a estas alturas el blockbuster como un género. Exploraciones posteriores como Scarface de Brian De Palma trasladaron el género a un mundo más contemporáneo, 1980, pero manteniendo sus influencias originales casi intactas. Sin embargo, Goodfellas termina por irse por otro sitio. Si bien la historia puede ser algo conservadora, no lo es en la presentación, con un mundo de gángsters de barrio, dejando los modismos y su romanticismo fuera de escena, presentando mafiosos cutres, sin elegancia, acercando la historia en ciertos momentos más al documental que a la ficción más pura. Ese mismo estilo sería heredado con ciertas libertades posteriormente por Los Soprano, que tomaría como referencia esos mafiosos urbanos modernos y los traería incluso de vuelta, porque se hizo casi 10 años después. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Esa presentación. One day, some of the kids from the neighborhood carried my mother's groceries all the way Ese estilo visual y narrativo del que la película hace gala es una de las mayores aportaciones de Scorsese al género y al cine en general, usando el estilo documental del que ya he hablado, casi de mockumentary, con múltiples narradores, pantallas congeladas y personajes que hablan directamente a la cámara, fue lo que supuso un soplo de aire fresco en la narrativa. But after a while, he was mostly pissed because I hung around the cab stand. He knew what went on at that cab stand. Muchos de estos aspectos ya formaban parte del estilo de Scorsese. Gran amante del cine documental, Scorsese trasladó todas sus obsesiones y las juntó todas en una única película que a día de hoy es uno de los pináculos del género y cuya influencia es posible rastrearla en muchos productos posteriores, como Boogie Nights de Paul Thomas Anderson, que mira a Scorsese como un espejo. Yo, Tonya, cuyo marcado estilo es un remanente directo de Scorsese. El propio Scorsese ha confesado con posterioridad que una de sus influencias principales en la forma mediante la cual presenta la narrativa de la película está inspirada en los primeros minutos de la película francesa Jules y Jim, dirigida por François Truffaut en 1962. La misma película posee una narración en off y varios fotogramas congelados que influenciaron a muchas generaciones de cineastas. Esta misma película será clave para entender las primeras películas de Quentin Tarantino. Pero Scorsese quería transformar esos primeros minutos en una película completa, lo cual terminó por crear el estilo de Goodfellas, pero que permearía además en toda la filmografía del propio Scorsese, con claros ejemplos anteriores como El Rey de la Comedia o Toro Salvaje. Il lui fit rencontrer une jeune musicienne, le début sembla favorable, Jules fut un peu amoureux une semaine et elle aussi. Casino, creada por el mismo equipo y estrenada 5 años después, significó el regreso de Scorsese y Pileggi al género después de varios años. Si bien no es una secuela directa de Goodfellas, sí que es una secuela espiritual, como bien han afirmado ellos mismos, pues reutiliza el estilo usado en el anterior como son planos congelados, narradores omniscientes y nada de música original. Casino y Goodfellas son como la misma cara de la misma moneda. Sí, lo he dicho bien, la misma cara de la misma moneda.
creando una conjunción entre ambas historias en las que ambas pueden llegar a complementarse. Yo mismo he hecho el ejercicio de ver una y luego la otra. ¿Alguien quiere ver Curiosidades de Casino? ¿Alguien? Incluso vemos parte del mismo reparto. Uno de los planos finales de la película mientras Liotta mira a cámara es uno en el que vemos al personaje de Joe Pesci disparando a cámara y Liotta riendo antes de cerrar la puerta. Ese momento no es una insinuación de lo que le ocurrirá al personaje de Liotta en el futuro, pues Hill vivió hasta 2012, ya fuera de la cárcel, sino un homenaje a uno de los primeros films de ficción creados para el cine. Estrenada en 1903 y dirigida por Edwin S. Porter, no solo es una de las primeras películas de la historia, sino que al mismo tiempo es de los primeros western, The Great Train Robbery. Traducida muchas veces como Asalto y roba un tren, cuenta, en poco más de 10 minutos, cómo una banda asalta un tren y luego es perseguida por la caballería. El plano final de dicha obra muestra al actor Justus D. Barnes disparando a cámara al igual que Joe Pesci. Este mismo plano sería utilizado en un momento posterior en la carrera de Scorsese, pues en La invención de Hugo, entre las películas que se pueden ver cuando los protagonistas leen sobre la historia del cine, vemos este plano del actor disparando a cámara. Como curiosidad adicional, los Simpson homenajearon este plano con Maggie disparando a cámara, esta vez, eso sí, haciendo referencia a Joe Pesci y no a Asalto y roba un tren. Si alguien tiene curiosidad y Disney Plus, es el capítulo Donnie Fatso de la temporada 22, pero tranquilos, más adelante vuelvo con los Simpson. A diferencia de lo que la gente puede pensar en general, esta película resultó ser la tercera película de Scorsese como director en la que abordó el tema de la mafia y los gángsters, siendo Quien llama a mi puerta y Malas calles los primeros. Aunque otras películas de su filmografía tocaban el tema, como Taxi Driver o Toro Salvaje, lo cierto es que Scorsese no volvía al género desde 1973. 5 años después, regresaría al mismo con Casino, y en 2003 con Gangs of New York. Solo que esta vez desde su génesis y cómo se creó este mundillo en tierras norteamericanas y desde otro punto de vista, desde la creación de los Estados Unidos y su propia cultura. En 2006 recibió el Oscar por abordar el tema esta vez también desde una perspectiva distinta, la policía con The Departed y una ciudad distinta, Boston. And the Oscar goes to Martin Scorsese. Thank you. Thank you. Please. Thank you. Could you double check the envelope? Su última película sobre el tema es El Irlandés, estrenada en Netflix. Es curiosa la relación del público con la filmografía de Scorsese, pues, a pesar de que por cultura popular podamos pensar que su filmografía está plagada de películas de la mafia, lo cierto es que solo 6 de sus películas han tocado realmente el tema, siendo su filmografía muy, pero que muy variada, pasando por comedias como El Rey de la Comedia o After Hours, lo siento, nunca me ha gustado el título en español. El musical con New York, New York, el thriller de terror con El Cabo del Miedo o directamente el terror psicológico con Shutter Island, su fe católica lo llevó a adaptar la novela La Última Tentación de Cristo o Silence, así como películas más dramáticas y relacionadas con el cine más intimista como Alicia ya no vive aquí y El tren de Berta, emparentada más con películas de atracos como Bonnie y Clyde. El drama histórico con La Edad de la Inocencia o el cine infantil con La Invención de Hugo, así como películas biográficas de personajes públicos como El Aviador o Kundun y la misma Toro Salvaje. De la misma forma, es destacable la labor de Scorsese en el cine documental como con George Harrison, Living in a Material World, Public Speaking, 50 años de rebeldía o El último vals, y su ferviente admiración con el cine italiano de corte neorrealista con Italian American, además de su labor con la dirección del videoclip Bad de Michael Jackson. Aunque nunca ha sido oficial, estas películas, Malas calles, Goodfellas y Casino, han hecho siempre una especie de trilogía sobre la mafia bajo el punto de vista del propio Scorsese. Si bien nunca la ha confirmado el director, lo cierto es que guardan ciertos parecidos y actores, por lo que siempre se han tenido en consideración.
con el paso de los años, hay quienes las han convertido en tetralogía con The Departed o pentalogía con El Lobo de Wall Street. Incluso podríamos incluir El Irlandés. Pero lo cierto es que son estas tres las que se han mantenido juntas e incluso se han vendido como tal. Durante muchos años, esta película conservaba un récord bastante peculiar, y es que hasta el estreno de El Lobo de Wall Street del propio Scorsese, Goodfellas fue la película estrenada por un estudio major con la mayor cantidad de uso de la palabra fuck. F-U-C-K. Imagino que la gran mayoría por el poco comedido Joe Pesci, y es que esta palabra y derivados se llegó a decir en más de 300 ocasiones a lo largo del metraje. Todo un récord, pues son dichos en poco más de 2 horas. El Lobo de Wall Street la supera, pero lo hace únicamente en 3 fucks. En ningún momento de la película se llega a mencionar, pero la banda mafiosa a la que pertenece Henry Hill a lo largo de la historia se intuye que es la familia Lucchese, una de las bandas más importantes de Nueva York y una de las 5 familias principales pertenecientes a la Cosa Nostra. Estas 5 familias y su funcionamiento son fielmente retratados en la novela de Mario Puzo, El Padrino, adaptada posteriormente a película. Aunque el libro cambia los nombres de las familias, las 5 están basadas en las familias reales: la familia Bonanno, la familia Gambino, la familia Colombo, la familia Genovese y la familia Lucchese, siendo esta última la que es retratada en Goodfellas. El videojuego Grand Theft Auto Vice City homenajea en muchos momentos a la película. Es particular el póster Bad Fellas que podemos encontrar en el estudio de cine y también en GTA 3. En la introducción, en Saint Mark Bistro, vemos un cadáver colgado en un congelador, que referencia la muerte del personaje de Frankie Carbone, que sufrió una muerte en circunstancias similares. Pero sin duda el mayor homenaje de la película es su protagonista, Tommy Vercetti, cuya voz original se la proporciona Ray Liotta en persona. El personaje tiene incluso pequeños discursos en off en algunos momentos, tras las intros de las misiones. Y no es solo la voz, sino que el personaje en sí es una auténtica manifestación digital de Liotta. El pelo, la cara, el cuerpo, todo en sí es un homenaje a Henry Hill y por supuesto al propio Liotta, siendo uno de los mejores actores y el más famoso que ha puesto voz a un protagonista de un GTA. Por cierto, una curiosidad adicional que acabo de recordar: la película de animación B-Movie del año 2007 y dirigida por Simon J. Smith y Steve Hickner tiene un chiste genial a Ray Liotta y Goodfellas. Maravilloso. Robert De Niro iba a ser el protagonista de la película en un primer momento, pero el idilio sentimental mantenido por De Niro y Scorsese a lo largo de su carrera venía naufragando desde hacía bastante tiempo. De Niro rechazó el proyecto para luego regresar posteriormente e interpretar el papel de Jimmy Conway. Si bien no es el protagonista principal, es uno de los 3 personajes que llevan la historia y que vemos en casi todo el material promocional. A pesar de eso, esta película haría que ambos, director y actor, retomasen su ya larga relación trayendo más películas como El Cabo del Miedo o Casino, siendo esta última su último proyecto juntos en casi 25 años. Esta racha sería rota por El Irlandés en 2019. De todas formas, a lo largo de esos años siempre fueron noticias las películas en las que supuestamente ambos volverían a trabajar, como por ejemplo en Gangs of New York, donde noticias de la época señalaban que ambos volverían a colaborar interpretando De Niro al cocinero, papel que acabaría en manos del todopoderoso Daniel Day-Lewis. Siendo notorios los casos además de The Departed o La Invención de Hugo, donde De Niro sonaba como posible intérprete de George Méliès, papel que sería interpretado al final por el fabuloso Ben Kingsley, aunque obviamente al final ninguno de esos proyectos los volvió a juntar. Aunque comenzamos in media res, la escena que abre la película culmina, posteriormente en el metraje, en una cena con la madre de Tommy, el personaje de Joe Pesci, interpretada por Catherine Scorsese, madre en la vida real del director. Después de una conversación bastante divertida, irónico dado lo que está ocurriendo de fondo y la razón de su llegada a casa de Mama, Catherine les enseña sus cuadros, una pintura que ya se ha vuelto icónica, basada en una fotografía del National Geographic pero que fue pintada en la vida real por la madre de Nicolas Pileggi. Como curiosidad complementaria, a lo largo de la escena de la cena, Scorsese al dirigirla no le dijo a Catherine que Tommy, Joe Pesci, había matado a un hombre y que su cadáver estaba en el maletero del coche aparcado en su garaje, sino que simplemente su hijo en la ficción y sus amigos se habían presentado en casa y ella les preparaba algo de cenar. Brillante.
Esta, más que una curiosidad, es una pregunta que llevo años haciéndome. En el póster oficial de la película vemos la cara de los tres protagonistas en primer plano, en claro oscuro, y debajo de ellos un hombre vestido como a principios del siglo XX sobre un fondo de la misma época, corroborable por el tipo de vehículo que podemos intuir a su alrededor. Pero lo cierto es que nada de esto es siquiera apreciable en la película, pues, aunque comienza a principios de los 50, la mayor parte de la historia transcurre en los 70 y principios de los 80. En algunas páginas de internet hay diversas teorías que hablan de que es una referencia al mundo de Lampa, de las primeras películas del cine y de cómo el propio Henry Hill, al igual que el Scorsese de la vida real, crecieron con esas películas y hasta cierta forma idolatraban ese mundo ficticio, pero nada legítimamente comprobable y llevo años buscando. Si alguien sabe algo, por favor, dejármelo en los comentarios. Existe una marca irlandesa de pizzas congeladas llamada Goodfellas. Fundada en 1993 y siendo subsidiaria de Green Isle Food, en ninguna parte de su web encontramos ninguna referencia a la película o Scorsese, imagino que por derechos legales, pero todos podemos suponer que la marca posee una fuerte inspiración en su nombre con esta película. Incluso las venden en el supermercado de al lado de mi casa. Las he probado y no están nada mal, la verdad. Pero estas pizzas me recuerdan la película cada vez que paso por la zona de los congelados de ese supermercado. Samuel L. Jackson llevaba actuando desde los años 70, pero casi siempre en papeles secundarios y de extras sin nombre. Y aunque este no fue su papel más importante en esos años, sí que fue parte del alzamiento de su carrera, junto a Jurassic Park y Pulp Fiction, en 1994, para pronto entrar por completo en la cultura popular. No me gusta cómo acaba su personaje, pero siempre es un placer ver al gran hombre. Muchos de los diálogos de la película fueron improvisados por los actores, no siempre en cámara, sino que en los ensayos solían improvisar y luego transcribir y adaptar dichas improvisaciones para incluirlas en la película. Es particularmente notorio en escenas como en la que Tony Darrow se queja a Paul Sorvino de sus ganancias, en la que Scorsese no avisó a Paul Sorvino del cambio y la improvisación, y la reacción de Sorvino es absolutamente genial. El caso de la cena con Catherine Scorsese, madre real del propio Scorsese, es otro ejemplo. Aunque la mayor parte del diálogo fue ensayado, Scorsese dejó que su madre actuara de forma natural con De Niro y Pesci, a quienes ya conocía de hacía muchos años y a quienes trataba como sus propios hijos, dejando que la escena simplemente fluyera. Shut up, you're always talking. Really funny. Really funny. What do you mean I'm funny? Esta maravillosa escena, en la que Ray Liotta se ve intimidado por un juego brusco de Joe Pesci, está inspirada en una situación real ocurrida al propio Pesci cuando era camarero en bares de mala muerte. En esta, un joven Joe Pesci atendía una mesa en la que un hombre contó una historia aparentemente divertida y a la que Pesci contestó que le parecía que el tipo que la contaba era gracioso. Pero lejos de tomárselo como un cumplido, el hombre pareció molestarse mucho ante un joven Pesci que no terminó de comprender el malentendido. Pesci le contó la anécdota a Scorsese, que decidió incluirla en la película, pero no en el guión, sino que decidió dejar que Liotta y Pesci improvisaran y que parte de la reacción del elenco fuera lo más real posible. Goodfellas tiene una de mis curiosidades favoritas, y es que en la misma escena del Club Copacabana, en la que Ray Liotta y Lorraine Bracco están viendo el espectáculo de Bobby Vinton, gracias a la relativamente avanzada edad del cantante a finales de los 80, su personaje en la película fue interpretado por su propio hijo, Robbie Vinton, quien hizo lip sync de las canciones de su padre para interpretarlo. Las hijas en la vida real de Lorraine Bracco, Stella y Margot, interpretan a una de las hijas que tiene en común con el personaje de Ray Liotta, Judy Hill, en diferentes épocas de su vida. Margot a los 10 años y Stella a los 4 o 5, junto a otras niñas actrices que completaron el personaje. El anuncio de las pelucas que vemos en un momento de la película fue creado por una empresa real que se dedicaba a la realización barata de anuncios locales en Nueva York. Scorsese había visto uno muy similar de una empresa de reparación y sustitución de ventanas en la ciudad. Stephen R. Packa escribió y dirigió el anuncio exclusivamente para la película bajo encargo de Scorsese para que se viera lo más real y auténtico posible. Papá, ¿espera tu anuncio? No lo sé.
Según IMDb, la razón por la que la película utiliza la versión de My Way de Sid Vicious es debido a que Frank Sinatra se negó al uso de su canción en la película, por lo que Scorsese buscó otra opción. No estoy seguro de que esto sea cierto, dado que la carrera de Scorsese reportó una de sus canciones más conocidas, pero también, en la etapa final de su vida, Sinatra renegó un poco de sus contactos con la mafia y su supuesto pasado delictivo, por lo que tampoco es una teoría absurda. Como complemento a esto, durante años ha estado en producción una supuesta película de Frank Sinatra en la que Scorsese ha estado trabajando desde mediados de los 80, pero que esta siempre ha sido aplazada o cancelada debido fundamentalmente a una de las hijas de Sinatra, Tina, quien nunca ha visto con buenos ojos la elección de Scorsese como director y sus ganas de relacionar a su padre precisamente con la mafia italoamericana. Una pena. El abogado de la corte que hace el trato con Liotta y Bracco y su posterior inclusión en el programa de protección de testigos es interpretado por el mismo abogado que hizo el trato con Henry Hill en la vida real, Edward McDonald. El mismo McDonald dijo posteriormente que la película omite el detalle de que muchos compañeros de la banda quisieron hacer el mismo trato y que al menos 2 estaban fuera esperando su turno cuando recibió a Henry Hill. En el año 2014, Frank Sivero, que interpreta a Frankie Carbone en la película, demandó por $250 millones a la empresa Fox por un uso indebido de su imagen, tanto la real como la de la película, en el personaje de Lou, miembro de la banda de Fat Tony. El juez terminó por desestimar la demanda, pues, aparte del pelo, ninguno de los otros rasgos del personaje o del actor es recreado en el personaje de Los Simpson, así como dictaminar que el personaje no está inspirado en él como persona, sino en el personaje de la película, así como los estereotipos de los italoamericanos y mafiosos de la industria del cine. Más suerte la próxima vez, Frank. En Los Simpson, varios capítulos hacen referencia a la película siempre que vemos al mafioso Louie, pero son particulares los ejemplos del capítulo Bart, el asesino, cuya trama se inspira en los primeros años de Henry Hill al entrar en la mafia siendo un niño. En el capítulo 8 de la 18ª temporada, Bart se hace amigo de Nelson y vemos una escena en la que ambos entran en la cafetería del colegio de la misma forma que Karen y Henry lo hacen en el club Copacabana. Además del capítulo Donny Faccio, cuyo final es una referencia directa al de Goodfellas, con el protagonista mirando a cámara en bata recogiendo el periódico y usando, obviamente, la misma canción. El detalle de Maggie, del que ya había hablado antes disparando a cámara, es sencillamente exquisito. Me aburro. Sin embargo, creo que lo más importante y necesario a destacar de esta película es el espectacular y grandioso factor humano presentado por Scorsese mediante el personaje del propio Henry Hill. Scorsese fue un niño enfermizo, y de la misma manera que el Henry de los primeros minutos que miraba por la ventana lo que hacían los mafiosos, Scorsese hacía lo mismo durante su juventud. Siendo un niño asmático y de pocos amigos, Scorsese se limitó a observar desde su ventana los diversos chanchullos y trabajos que los vecinos mafiosos del barrio hacían por las calles. Eso le llevó a soñar con algún día ser un mafioso como ellos, pero siendo de una familia fervientemente católica, su paso como monaguillo terminó por quitarle esa idea, incluso haciéndole plantearse ser algún día sacerdote, pero de la misma forma que yo mismo, el destino tenía otros planes. El cine. Y es que desde su infancia la magia del cine se apoderó de él, siendo el cine de gángsters los culpables de su más que evidente admiración por el mundo de Lampa. Como niño enfermizo que no podía realizar muchas actividades físicas, sus padres lo llevaron al cine para entretenerlo en sus ratos libres, lo cual transformó su mundo para siempre. Con el paso de los años se centró en sus estudios y aunque al principio pretendía ser profesor, terminó por graduarse en Bellas Artes, desempeñándose durante un tiempo incluso como profesor de Historia del Cine en la Universidad de Nueva York. Uno de sus alumnos llegó a ser el mismísimo Oliver Stone. Pero es su amor por el mundo de Lampa lo que nos trajo esta maravillosa película. Aún recuerdo además que hace unos años, cuando era adolescente, en la página oficial de Ray Liotta había una dirección postal a la que enviar cartas para fans. Durante esos años, Ray Liotta, y gracias a esta película y el Vice City, claro, se convirtió en uno de mis actores favoritos y estuve tentado de enviarle una carta de admiración, pero jamás lo hice y ahora, unos 3 años después de su muerte, es más que tarde. Pero donde quiera que estés, Ray, vuela alto. Siempre seré uno de tus mayores fans.
está disponible tanto en Netflix como en Filmin. En ambas plataformas podemos disfrutar de una agradable selección de películas de Martin Scorsese, aunque curiosamente en ninguna de las dos podemos disfrutar de Casino, al menos a la fecha de la realización de este vídeo. Debo confesar que tras unos 2 años sin hacer un vídeo como este, me he sentido como en casa. He cambiado de programas, de ordenador, de esposa, pero es como si nada hubiera cambiado. Tampoco puedo prometeros que estaré más activo pero al menos tengo intenciones de hacer algún que otro vídeo más, y ayudadme coño, like, suscripción, Patreon y toda esa mierda, si no, quién sabe cuándo volveré. Una de las normas para entrar en mi familia mafiosa y ser un miembro de pleno derecho es suscribirse y darle like. Y si no lo hacéis ya sabéis cómo terminaréis, empapados en balas. Saludos y espero volver a veros pronto, muñecos.